Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya nos acompañen para estudiar la Biblia. Oremos para empezar. Señor, te pedimos que puedas bendecirnos mientras estudiamos tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a estar en Josué capítulo 4 hasta el verso 6. Vamos a estudiar uno de los primeros retos que tuvo Josué después de asumir el cargo del juez de Israel. Recordemos que Moisés murió, Moisés no entró a la tierra prometida y ahora el cargo de más de 1 millón de personas había recaído sobre el militar Josué, que a su vez había sido también el asistente de Moisés. Había aprendido de primera mano todo lo que había que hacer. También había visto a Moisés buscando la dirección de Dios y había visto a Dios apoyando a Moisés. Dios repitió varias veces a Josué que se esforzara y fuera valiente. Pero también le repitió que así como estuvo con Moisés, así iba a estar con él. De esa misma forma, también iba a ver a Dios trabajando en su vida. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Dios le demostró a Josué: yo estoy contigo. Fue una promesa al principio, pero ahora es una realidad. En el capítulo 4 vemos cómo el pueblo de Israel se enfrenta al río Jordán. Pronto les voy a dar algunas especificaciones para que entendamos más o menos lo que significó cruzar el río Jordán. Pero lo que sucedió cuando todos cruzaron, porque dice la Biblia en el capítulo 1, dice cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, o sea, absolutamente todos ya estaban del otro lado. Tenemos que recordar que habían algunas personas en medio, y estos eran los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Ustedes saben lo especial y lo santa, ahí habitaba la presencia de Dios. Era muy especial ese artículo. Por lo tanto, los sacerdotes debían de quedarse ahí hasta que todo el pueblo hubiera pasado. Ahora, Dios le pide hacer algo a Josué, algo bastante curioso. Le dice: Josué, vas a tomar a 12 hombres y los vas a hacer regresar al río Jordán. Y de en medio del río Jordán, en donde está el arca del pacto, de ahí van a tomar 12 piedras, o sea, uno cada uno, y las van a llevar y van a hacer un altar. La pregunta que nosotros tenemos en la guía fue: ¿para qué hacer un altar de 12 piedras? ¿Qué con eso? La Biblia dice claramente cuál era la meta que Dios tenía o el objetivo que Dios tenía para pedirles eso a los israelitas. Veamos en el verso 6, dice el capítulo 4 de Josué, verso 6, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis: este altar significa que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios quiso que ellos hicieran un monumento conmemorativo, o sea, algo que nunca les permitiera olvidar que Dios les permitió pasar el río Jordán. Pero hay un poco más entre el texto. Sí fue para recordar, pero en sí la petición incluye un desafío de obediencia. Es que no tiene sentido por qué Dios nos mandaría a tomar 12 piedras que están en medio del Jordán cuando ya estamos afuera del Jordán y podemos simplemente tomar otras 12 piedras afuera del Jordán. ¿Por qué Dios nos pediría en todo caso regresar al Jordán? Es una locura. Yo, si hubiera sido parte de esos 12 hombres que Josué mandó a llamar, yo le hubiera dicho: Josué, esto no me parece. Aquí hay 12 piedras también afuera del Jordán. ¿Por qué regresar?
Gracias a Dios salimos vivos. ¿Me voy a volver a exponer? Obviamente, ellos no hicieron esas preguntas. Creo que después de haber visto a Dios siendo tan fiel con Josué y permitiéndoles pasar a salvo, dijeron, bueno, obedezcámosle. Ese sentimiento de obediencia es una de las lecciones más valiosas que tenemos que tomar de esta historia. Ellos estaban tan agradecidos con Dios que no les importó regresar al Jordán e ir a traer una piedra, porque Dios les acababa de salvar de las aguas turbias de ese río. Ellos habían visto río arriba lo caudalado que éste era y cuán fácil le hubieran podido morir. Entonces ellos dijeron, Señor, estamos tan agradecidos por habernos salvado que no nos importa tomar estas piedras y llevarlas donde tú nos digas. Estamos tan profundamente agradecidos con lo que tú haces en nuestra vida que lo que sea que nos pidas lo obedeceremos y lo haremos hasta el final. Si quieres que carguemos piedras, pues vamos a cargar piedras. Dios, tú nos sacaste de un hoyo tan terrible que no solo quiero cargar una piedra, quiero cargar todas las que sean posibles por lo que hiciste en mi vida. En ese tiempo fueron piedras. Jesús, años después, dijo algo similar. Dijo, tomen su cruz y síganme. Regresen en medio del Jordán. Hagan lo mismo que los israelitas hicieron. ¿Cuál sería vuestro Jordán? Aquel lugar donde parecía que todo iba a terminar. Aquel problema que parecía demasiado grande. Aquel pecado que parecía que nunca iba a terminar. Que la condenación que sentían por ustedes mismos parecía que iba a ser para siempre. Regresen al Jordán, dijo Dios. Regresen y vean lo que Dios hizo. Regresen a ese momento en el que pudieron experimentar la gracia de Dios sobre ustedes. ¿Y saben qué va a pasar ahí cuando estén en medio del Jordán recordando lo que Él hizo? Van a sentir como los israelitas el deseo de decir, Dios, no quiero solo tomar una piedra. Jesús, quiero tomar la cruz y seguirte. Me siento tan agradecido con lo que hiciste que voy a tomar la cruz y ser tu discípulo. Quiero tomar lo que tú me has dicho que tome porque estoy profundamente agradecido por lo que hiciste en mi vida. Es que si investigamos algunas de las cosas o de las especificaciones entre el río Jordán y el Mar Rojo, encontrarán algunas cosas como estas. Las medidas del río Jordán en aquel momento eran más grandes y la velocidad era más, por lo tanto, también más rápida. Lo que sucede es que el río Jordán, a través de los tiempos, se ha empezado a secar y ya no es tan fuerte como antes. Pero gracias a algunos libros de historia sabemos que el río Jordán, en su anchura, medía más de 45 metros, o sea, más de 45 metros, y la profundidad era más de 6 metros. La velocidad hoy en día la tenemos y es de 16 kilómetros, creo que es por hora. Se mide en segundos, pero esa es la conversión. Es un río, sigue siendo acaudalado. Me gustaría saber qué tan acaudalado era en ese entonces o qué tan rápido era. Bueno, el Mar Rojo tiene hoy en día, y me imagino que antes también pudo haber sido más grande. Históricamente sabemos que también se ha estado secando y erosionando. Hoy en día tiene de 10 a 18 kilómetros y la profundidad es más de 110 metros. Hay similitudes en cuanto a lo imposible que parece cruzar,
Pero la similitud más grande es que los israelitas creyeron que no lo lograrían y que fue gracias a Dios que lo hicieron. Obviamente se enfrentaban a un gran reto. Y esto sucedió justamente después de dar el primer paso de obediencia. Ya recordamos, Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero este es el caso. Dese en cuenta, cada vez que nosotros decidamos dar un paso de obediencia en nuestra vida, parece que vamos a enfrentar un río Jordán o un mar rojo en nuestra vida. Sí, salimos felices de Egipto, salimos felices del desierto, parece que terminó, pero no es así. Va a venir algo más que va a parecer imposible de superar, pero al final vamos a ver cómo Dios lo hizo, no como nosotros lo hicimos, sino como Dios lo hizo. Lastimosamente, después de cruzar el río Jordán, Dios le dijo a Josué que hiciera algo que debieron de haber hecho sin que Dios se los recordara. Era la señal del pacto. Ustedes saben que la circuncisión es especial para los judíos hoy día. Esa es la forma en la que se distinguen del mundo. También lo era en aquel entonces. Era lo que les recordaba lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ahora nos enfrentamos a una nueva generación de hombres que están entrando a la tierra prometida, pero no están circuncidados. Pasaron el Jordán, pero no están circuncidados. La Biblia dice que puede ser que por las inclemencias del tiempo en el desierto no hayan circuncidado a sus bebés, pero eso es quizás siendo un poco razonables, pero la verdad es que obedecer a Dios siempre debe de ir primero. No solo es eso, el hecho de que qué vergüenza que Dios les recordara hacer eso, sino que ahora Dios les dijo, deben hacerlo. Las ciudades alrededor habían escuchado que Israel ya había cruzado y habían escuchado, por supuesto que después de 40 años, habían escuchado la noticia de que Israel venció a Egipto e iba hacia Canaán. Por lo tanto, al escuchar cómo cruzaron el río Jordán, tuvieron miedo. Ahora bien, es tiempo de hacer estrategia militar. Cualquier teniente, cualquier coronel que se hubiera enfrentado a este momento en la historia donde estoy pisando tierra de conquista, hubiera empezado a preparar a sus hombres. Es una locura enfrentarlos o ponerlos en una situación en la que su mismo cuerpo se debilita a través de una operación como la circuncisión. Así son los caminos de Dios. No iba a ser por estrategia militar que los israelitas iban a conquistar la tierra prometida. Iba a ser solo a través de la obediencia y de la fe en Dios. Es triste leer esto. Es triste leer de que las generaciones no habían sido circuncidadas. Porque también es bastante triste para algunos de los padres que están escuchando esto, saber que sus hijos no están circuncidados. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. El nombre Gilgal significa, dice el verso 9 dice, he aquí, he quitado de vosotros el oprobio. Eso significa Gilgal ahora. ¿Creen que sus hijos son salvos? No. No les estoy preguntando si sus hijos van con ustedes a la iglesia o si sus hijos dicen Dios le bendiga. Les estoy preguntando si sus hijos son salvos.
Pregúntenle esto a sus hijos. ¿Tenés una relación personal con Cristo? No te estoy preguntando si sos cristiano. Estoy preguntando si tenés una relación personal con Cristo. ¿Lo conoces vos? ¿O conoces lo que has escuchado del pastor, lo que has visto en mí? Si esto sucedió con las generaciones del pueblo escogido, ¿qué nos espera a nosotros simples mortales? Padres, asegúrense esta noche de que sus hijos ya han circuncidado su corazón, de que ya lo han limpiado con la sangre de Cristo. Eso es el recuerdo de Gilgal. Gilgal es un lugar tan especial para el pueblo de los judíos. ¿Saben cuántas cosas hermosas sucedieron ahí? Escuchen, en Gilgal hicieron la segunda circuncisión. O sea, Dios quitó el oprobio de la nueva generación que estaba entrando a la tierra prometida. Ahí también pusieron el altar conmemorativo de que Dios les hizo pasar el río Jordán. Ahí también celebraron la primera Pascua en la tierra prometida. Y después de esos sucesos de obediencia de los judíos, Dios les permitió disfrutar de los primeros frutos de la tierra prometida. Por ende, también ahí en Gilgal cesó el maná, ya no cayó más. ¿Cuántas cosas hermosas sucedieron en Gilgal? ¿Cuántos eventos conmemorativos de ese nombre hermoso? Después de eso, Josué tenía que enfrentar su propio desafío. Es que este había sido, sí, un desafío para él, pero no tanto como desafío, sino como una muestra del apoyo de Dios pública en su liderazgo. Ahora Dios tenía que tratar personalmente con Josué. Jesús mismo se le aparece. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Josué capítulo 5, verso 14 dice, Él respondió, soy el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, escuchen esto, ¿qué dice mi Señor a su siervo? No es cualquier ángel, es Jesús mismo. Josué fue uno de esos hombres en el Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, que pudieron conocer a Jesús mismo. Después de eso, ustedes se preguntarán, ¿por qué Jesús se le apareció como el príncipe del ejército de Jehová? Bueno, ¿cuál era la misión de Josué? Conquistar, ¿verdad? Entonces Jesús se le aparece y le dice, Josué, yo voy a luchar. Esta espada empuñada muestra que estoy listo para librar tus batallas. Josué, sé que tenés miedo, pero yo voy a luchar. Estoy listo para ganar. Eso ha de haber hecho a Josué que su sangre empezara a hervir y su valentía creciera un 100% después de conocer a quién iba a luchar sus batallas. Josué, por supuesto que iba a desear ir y devorar a los cananeos como algún día había dicho que lo iba a hacer. Eso es lo que sucede cuando conocemos a Jesús. Sí, Jesús es el hombre que se puso en una cruz, pero recuerden, nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús entregó su vida y pudo haber empuñado una espada como ese día y pudo haberse bajado a sí mismo de la cruz, pero por amor no lo hizo. Por amor se enfrentó a la muerte y la venció. Ese es nuestro Jesús. Esa es la persona que pelea nuestras batallas y deberíamos de recordarlo día a día para que cuando nosotros nos sintiéramos preocupados de lo que está por venir y sintiéramos ansia, supiéramos, Jesús está empuñando una espada y está listo para pelear nuestras batallas. Ese es
nuestro príncipe. Ese es nuestro Salvador. Solo miren cómo derrotaron a Jericó. ¿Ustedes creen que es una estrategia militar darle vueltas durante 7 días a una muralla y al final de los 7 días dar otras 7 vueltas y gritar? Imagínense, Josué siendo un general. ¿Pueden recordar cómo disfrutó pelear en el desierto contra los moabitas cuando Moisés le dijo: Josué, vos dirigí allá abajo mientras yo dirijo desde arriba? Y Josué se enfrentó cuerpo a cuerpo a ellos. Y ahora Josué viene delante de Dios y le dice: Dios, dame las indicaciones. Y Jesús le dice: bueno, vas a hacer esto, vas a dar vueltas. ¿Qué tipo de estrategia militar era esa? Bueno, la forma en la que se conquistó Jericó fue un paso de fe para los israelitas. La forma en la que nosotros vamos a conquistar nuestra propia Jericó, que dice que estaba bien cerrada, no va a ser con estrategias terrenales, va a ser con fe. Las murallas no cayeron por la fortaleza de los israelitas. Las murallas cayeron por los gritos de adoración de ellos. Las murallas caen cuando el pueblo de Dios le adora. Ese fue el gran mensaje ese día, Josué. Solo tenés que adorar a Dios. Solo tenés que ser obediente y vas a ver cómo las murallas van a caer. ¿Hay una pregunta ahí? Sí. Mag Sabogal dice: yo tengo una pregunta. ¿Quién los circuncidaba? ¿Josué o quién era? La Biblia dice que Josué se hizo de cuchillos afilados y los que Dios había designado para que hicieran esto eran los sacerdotes. Ellos también eran entrenados en algunos conocimientos médicos y eso es lo que leímos en todo el libro de Levíticos. Así que ciertamente fueron los sacerdotes guiados por Josué. Otra de las razones por las cuales los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de las murallas era para un mensaje de esperanza. Es que tenemos que recordar que Rahab fue salvada de la aniquilación a Jericó, o de otra forma, llamémosle, del juicio de Dios sobre Jericó, que Dios utilizó a los israelitas para ejecutar su juicio sobre las naciones paganas que estaban habitando su tierra. Entonces las 7 vueltas fue diciéndoles a los habitantes de Jericó: pueden rendirse, arrepentirse de sus caminos y van a ser salvos. Todos los días los habitantes de Jericó les vieron y una persona nomás se arrepintió. Por supuesto que si otros habitantes de Jericó se hubieran rendido y se hubieran arrepentido, hubieran sido así de bienvenidos como lo fue Rahab. Lastimosamente no lo hicieron. Anatema significa maldito. Algo anatema es algo que ha sido usado para prácticas sucias o prácticas paganas. Por lo tanto, no se puede usar o un cristiano no lo puede usar. Hay algunas cosas que son anatema en nuestras vidas. Hay algunos trabajos y algunas amistades que nos llevaron a la perdición. Y cada vez que volvemos ahí, volvemos a caer. No seamos como el pueblo de Israel, queriendo guardar el anatema. Es más, toda la ciudad fue considerada como anatema. Josué la maldijo. Dice el verso, ya les digo, el verso 26, en aquel tiempo del capítulo 6, verso 26 del libro de Josué dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Por qué fue maldita? Bueno, la primera razón era porque Jericó era una ciudad muy idólatra. En realidad el significado de Jericó significa adoradores de la luna. Ellos, conociendo a Dios, escuchando sobre Dios, decidieron ser adoradores de la luna. Además de todos aquellos actos
perversos que debieron de haber realizado adentro de sus ciudades. Y la segunda razón por la cual Josué dijo que nadie podía habitarla o reconstruirla, o sea, eso iba a quedar desértico, fue porque era la primera ciudad conquistada. En otras palabras, era primicia, era un lugar para recordar lo que Dios hizo. Era especialmente para Dios y por eso, en cierta forma, aunque dice que fue maldito, en realidad fue apartado porque ahí se había hecho prácticas sucias y Dios no quería que nada se construyera ahí. Hay una pregunta ahí. Sí, Fernando Laínez. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Estar circuncidado espiritualmente es igual a llevar nuestra propia cruz o son consecuencias o resultados diferentes? Sí, son cosas diferentes, Lick. Creo que es el Lick, Fernando Laínez. Bueno, estar circuncidados de nuestro corazón es el inicio de nuestra relación con Cristo. Es cuando nosotros aceptamos a Cristo y Él limpia nuestros pecados. Es cuando nosotros confesamos delante de los hombres que creemos que Jesús es el Señor, que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Es el inicio. Tomar nuestra cruz y seguirle es lo que sigue. Es el segundo paso. Una vez nosotros hemos aceptado a Jesús, Él empieza a transformar nuestros corazones y nos pone el anhelo de querer tomar nuestra cruz y seguirla. Porque o si no, hubieran algunas personas que no son cristianas tomando su cruz y siguiéndole. Pero eso no lo pueden hacer hasta que aceptan a Cristo. Entonces, estar circuncidado del corazón es una cosa muy diferente a seguirle. Aunque es el inicio. Qué bueno que tengo 2 minutos porque quería compartirles una parte muy especial del libro de ahora. Y es que es curioso ver cómo Dietrich Bonhoeffer, que es la persona que nosotros estamos estudiando, un estudiante de la Biblia que escribió un libro, ahora nos muestra que él mismo estudiaba a otros estudiantes de la Biblia que habían escrito otros libros. Y en nada más y nada menos que a Martín Lutero. Entonces vamos a leer un fragmento de lo que Dietrich Bonhoeffer nos dejó de Martín Lutero. Dice: ningún animal trabaja para alimentarse, pero cada uno tiene una obra que realizar, con la que busca y encuentra su alimento. El pájaro vuela y canta, construye su nido y procrea a sus pequeñuelos. Este es su trabajo, pero no se alimenta de él. Los bueyes labran, los caballos transportan pesos y combaten, las ovejas dan lana, leche y queso. Esta es su obra, pero no se alimentan de ella. Es la tierra, por el contrario, quien produce la hierba y los alimenta con la bendición de Dios. Del mismo modo, es bueno y necesario que el hombre trabaje y haga algo, pero también debe de saber que no es su trabajo el que le alimenta, sino la abundante bendición de Dios. Aunque parezca que es su trabajo que le alimente, es Dios quien le da la bendición. Aunque el pájaro no siembre ni recoja, moriría de hambre si no volase en búsqueda de su alimento. Pero el que descubra este alimento no proviene de su trabajo, sino de la voluntad de Dios. Porque ¿quién ha puesto el alimento en tal lugar para que él lo encuentre? En efecto, donde Dios no ha puesto nada, nadie encuentra nada. Y todo el mundo se mataría trabajando y buscando. Y Dietrich Bonhoeffer cierra: la inquietud es cosa de los paganos, que no creen, que confían en su fuerza y su trabajo y no en Dios. Y todo lo que les preocupa es pagano, porque no sabe que el Padre conoce todo lo que necesita.
Por eso quiere hacer por sí mismo lo que no espera de Dios. Pasen una muy buena noche, hermanos. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.